Gracias por acercarte a esta nueva práctica con las cartas guía. Hace poco compartí la energía fértil de la emperatriz, luego la calma valiente de la fuerza. Hoy, quien se presenta es la sacerdotisa. Este arcano te invita a entrar en lo profundo de tu alma, a escuchar lo que no se dice y a confiar en lo que no se ve. No viene con respuestas ruidosas, sino con susurros que nacen desde adentro. La sacerdotisa abre un umbral hacia lo oculto, hacia lo que aún no ha sido nombrado. Te invito a dejar que su presencia te acompañe, a abrir el espacio interno y permitir que su mensaje se revele con suavidad, como una bruma que envuelve lo invisible y lo vuelve sagrado. La imagen de la sacerdotisa representa una figura serena, sentada entre dos pilares que marcan el umbral entre lo conocido y lo oculto. Detrás de ella, un velo bordado con granadas, símbolo de fertilidad y energía creativa. La disposición de las granadas evoca el árbol de la vida, ese mapa sagrado que entrelaza los planos visibles e invisibles. A sus pies descansa la luna, guardiana de lo cíclico, lo intuitivo y lo oculto. En su regazo, la Torá, libro sagrado que encarna la sabiduría ancestral y espiritual. Todo en esta carta invita a la pausa, a la contemplación profunda, a la conexión con aquello que no se ve, pero se intuye y se siente. La sacerdotisa encarna el misterio, la intuición y el poder del subconsciente. Actúa como un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo espiritual y lo terrenal. No ofrece certezas inmediatas, sino una invitación a confiar en lo que aún no ha sido develado. Su enseñanza no se impone, se revela en silencio, cuando el alma está lista para escuchar. En la vida cotidiana, esta carta se manifiesta cada vez que se elige el silencio para escuchar con profundidad el alma. La sacerdotisa recuerda que no todo se revela con palabras, que el conocimiento también emerge en la quietud y en la contemplación, que detenerse no es ausencia, sino una forma sutil de presencia. En ese espacio interno y sutil, lo invisible se vuelve claro, lo oculto luminoso, lo incierto sagrado. Cada vez que confías en tu intuición sin necesidad de justificarla. Hay momentos en que algo interno te guía sin lógica aparente, y aunque no se pueda explicar, se siente verdadero. La sacerdotisa valida esa certeza interna y te llama a confiar. Cada vez que se honra lo oculto, lo latente, lo que aún se está gestando, lo invisible también tiene valor. Lo que aún no ha sido revelado también merece cuidado. La sacerdotisa invita a mirar con ternura lo que aún no ha nacido. Cada vez que se elige guardar, proteger, sostener sin exponer, no todo debe mostrarse, no todo debe compartirse. Hay saberes que florecen en lo íntimo. La sacerdotisa recuerda que custodiar también es amar. Y desde aquí,
con el recordatorio de una sabiduría que no necesita hablar fuerte para ser escuchada, te invito a detener el ruido de lo cotidiano. Regálate este instante de silencio sagrado para entrar en una breve meditación. Cierra los ojos. Respira profundo. Inhala lentamente. Exhala con calma. Y permite que el silencio sagrado te envuelva. Imagina que estás frente a un velo. Detrás de él hay algo que aún no se revela, pero cuya presencia puedes sentir. No intentes correrlo. Solo permanece en calma. Siente la quietud, la espera. La confianza en lo que todavía no se muestra. Ahora, repite en tu interior como un susurro del alma: lo invisible también guía. La intuición tiene voz suave. El misterio puede habitarse sin miedo. Permanece en esta sensación un momento. Lleva lentamente tu atención de nuevo al presente. Respira profundo una vez más. Inhala lentamente. Exhala con calma. Y suavemente abre los ojos. Ahora, toma tu cuaderno y permite que la energía de la sacerdotisa se transforme en palabras. Deja que el silencio interior guíe tu escritura consciente. Inspírate con estas preguntas. ¿Qué intuición te susurra hoy y pide ser escuchada? ¿Qué parte de ti permanece en misterio y espera ser reconocida? ¿Qué sabiduría interior necesita espacio para florecer en tu vida? Escribe sin prisa y sin juicio. Deja que lo oculto se acerque con suavidad. Gracias por compartir este espacio con el tarot y con lo invisible. Que la sacerdotisa te acompañe en cada momento en que el silencio se vuelve fértil. En la descripción del video encontrarás el enlace para descargar la guía completa de esta carta y seguir profundizando en tu práctica. También puedes revisar otras cartas ya disponibles en el canal para continuar este camino de transformación. El tarot florece cuando se lleva a la vida,
Nos encontramos en la próxima carta guía.